Buen día, esta es la segunda parte del último video que ya habla de genómica nutricional y la parte que nos falta es la nutrigenómica. Ya hablamos de la nutrigenética, que es cómo las variantes de los genes impactan en la respuesta a ciertos nutrientes o al desarrollo de ciertas enfermedades, predisposición a ciertas condiciones metabólicas y pues qué medicamentos existen y también pues qué pruebas podemos hacer en los pacientes para ver si tienen o no estos polimorfismos que los predisponen a tener obesidad o enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera. En el caso de este video vamos a hablar de la nutrigenómica. A diferencia de la nutrigenómica se enfoca a analizar y estudiar cómo es que los nutrientes y los componentes de estos alimentos influyen en la expresión de los genes. Debido a que los componentes de muchos alimentos tienden a inducir o inactivar la expresión genética, se les llama epinutrientes, ya que el mecanismo por el cual llevan a cabo estas modificaciones pues son mediante la epigenética, que lo vimos ya en videos anteriores, que se explica como alteraciones de la expresión de los genes sin modificar la secuencia del ADN de los mismos. Entonces las alteraciones o la activación o inactivación de estos genes se da por modificaciones en las histonas que superempaquetan el ADN o mismas modificaciones químicas de estas moléculas de ADN que permiten el paso de las moléculas para la transcripción y posterior síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué respuesta, más bien, qué pregunta hace la nutrigenómica es, ¿qué alimentos pueden influir en la salud del paciente? El objetivo de la nutrigenómica es, pues, el diseñar nuevos alimentos o ver a los alimentos como terapias dietéticas que pueden activar o apagar genes específicos. En la nutrigenómica, hablando de los epinutrientes, de esos nutrientes que pueden activar o inactivar genes, podemos dividir a estos epinutrientes, a estos componentes de los alimentos que tienen estas funciones, en tres grupos. Podemos dividirlos en muchísimos más. De hecho, cabe mencionar aquí que todos estos temas están en constante estudio. Hay moléculas que están mucho más estudiadas que otras, hay mayor evidencia que otras, pero eso no quiere decir que el resto de las moléculas no funcionen o no tengan actividad, sino que se necesita de hacer más estudios al respecto, refiriéndome a mecanismos de acción que activan, que inactivan, qué impacto tiene eso en el paciente, pues hay todavía como huecos en muchos datos en particular. Entonces yo para esta presentación lo dividí en tres grupos principales de epinutrientes. Los metiladores, cuya función va a ser metilar el ADN, es decir, agregar un grupo metilo a la doble hebra de ADN, y este proceso, o más bien esta modificación química de la molécula de ADN, lo que hace es silenciar genes, apaga genes. Entonces, las moléculas que vamos a mencionar que tienen esta característica de ser metiladores del ADN, generalmente apagan genes relacionados con la formación de tumores o con la inducción de la inflamación. Entonces, por eso tienen ciertos efectos benéficos cuando se tiene un consumo constante de este tipo de alimentos, no de la molécula en particular, sino que se ha visto que el consumo del alimento que contiene esta molécula tiene mayores ventajas. Otro grupo de epinutrientes son los polifenoles y los antioxidantes. Antioxidantes se han estudiado muchísimos, hay muchísimas moléculas que caben dentro de este grupo. Los antioxidantes lo que hacen es regular las enzimas que pueden escribir o borrar marcas epigenéticas y además de eso, pues controlan el estrés oxidativo.
Otra vez mencionando el estrés oxidativo, se sabe que cuando hay un incremento de moléculas de estrés oxidativo hay daño celular. Entonces tiende a haber daño en ciertos tejidos. Si yo tengo moléculas que disminuyen este estrés oxidativo, pues voy a disminuir el daño celular y el daño en ciertos tejidos. Para cada grupo puse algunos ejemplos que vamos a revisar adelante. El último grupo son los moduladores de histonas. Recordemos que las histonas son las proteínas en las que se empaqueta el ADN. Entonces, esas histonas pueden facilitarnos el acceso a genes o dificultarnos el acceso a genes. Hablando de el mecanismo de transcripción, que es el proceso previo a la traducción o síntesis de proteínas. Entonces, si las histonas permiten que se dé la transcripción, habrá proteínas que lleven a cabo ciertas funciones. Por el contrario, si las histonas nos evitan que se dé el proceso de transcripción, esas proteínas no estarán en esa célula y faltarán ciertas funciones. Entonces, vamos a empezar con el grupo de los metiladores. El primero y más importante es el folato. Ya lo habíamos mencionado que el folato es una vitamina, la vitamina B9, la cual también ya se administra de forma artificial y se llama ácido fólico. Entonces, el folato lo que hace es que es un metilador muy importante para las células del organismo. Lo que hace es mantener los genes funcionando, activa y silencia los genes desarrollados con el desarrollo celular y la prevención de muchas enfermedades crónicas. Se sabe que estabiliza el ADN y previene la formación de mutaciones. Entonces, el folato en particular es muy importante porque se ha visto que tiene efectos anticarcinogénicos, es decir, evita que las células vayan formar algunos tipos de cáncer y también lo que hace es que metaboliza la homocisteína. Si se acuerdan cuando hablábamos de que las vitaminas no se absorbían de manera óptima, se acumulaba la homocisteína y esta acumulación de homocisteína generaba problemas cardiovasculares. Entonces, el folato en particular ayuda a disminuir esa homocisteína, evitando que se acumule y evitando enfermedades cardiovasculares. ¿En dónde se encuentra el folato de manera natural y de donde podemos adquirirlo sin tener que consumir suplementos adicionales, sino que con lo que está en las verduras y hojas es suficiente? Lo podemos encontrar en las espinacas, en las acelgas, espárragos, el brócoli y coles de Bruselas. Otra molécula metiladora, pues son otras dos vitaminas, la vitamina B6 y la B12. También ayudan a proteger el ADN, ya que previenen mutaciones que pueden causar enfermedades metabólicas o cáncer. Otra vez mencionamos el cáncer. También metaboliza la homocisteína, por lo que previene enfermedades cardiovasculares y también ayuda a producir glóbulos rojos, previniendo pues algunos tipos de anemia. Igual que el folato también tiene estas características. ¿Dónde encontramos estas vitaminas? Ambas vitaminas podemos encontrarlas en el salmón, en el atún, en las carnes de res, de cerdo y de pollo, las dos. De manera más concentrada, la vitamina B6 la encontramos en el plátano, en las papas, pero con la piel, porque es en donde se acumula esta vitamina, en las espinacas, legumbres y cereales integrales. Y la vitamina B12 está mayormente concentrada en las vísceras, principalmente en el hígado, y también se ha encontrado que está en concentraciones importantes en las ostras. Otro metilador es la colina, que es un nutriente súper importante para el sistema nervioso central, es decir, para el cerebro. También funciona en el hígado y es muy importante para el metabolismo. Lo que hace la colina es que es un precursor de un neurotransmisor que es la acetilcolina, la cual es vital para el aprendizaje, la atención y la memoria.
Además de eso, también ayuda al transporte de las grasas desde el hígado y previene entonces la acumulación de lípidos en este órgano, lo que causaría, cuando se acumulan los lípidos en el hígado, pues causa lo que es el hígado graso, lo cual puede terminar en un tipo de cirrosis. Entonces, la colina es muy importante porque ayuda a manejar los lípidos que se pudieran llegar a acumular en el hígado. También facilita la descomposición de los mismos, de estos lípidos, y también ayuda a que se reparen las membranas celulares. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En el huevo, principalmente en la yema, que la yema estuvo eh, mal descrita como una fuente de colesterol malo para el organismo. Recientemente ya hay muchísima evidencia que ha permitido eliminar esta creencia en particular, y se sabe que el huevo, tanto la yema como la clara, tienen moléculas súper importantes y necesarias para el organismo. Tan así que la yema tiene mucha colina, que es importante para el manejo de las grasas, particularmente en el hígado. Entonces está en el huevo, principalmente en la yema, en el hígado, en pescados y en los lácteos también se encuentra de manera importante. Otra molécula de los metiladores, y la última de este grupo, es la betaína. Esta lo que hace es ayudar a descomponer los ácidos grasos, también que se encuentran en el hígado, también previene la formación del hígado graso y además de eso estimula la producción de óxido nítrico. Esto de la producción de óxido nítrico permite que los vasos sanguíneos estén dilatados, estén relajados, y entonces eso aumenta la fuerza muscular y ayuda a tener una mayor potencia cuando se hace cierto tipo de entrenamiento. Reduce la fatiga. Entonces, la ingesta lo que hace es que facilita que se reparen los músculos después de un ejercicio muy intenso, y también ayuda pues a convertir la homocisteína en metionina, que recordemos que si la homocisteína se acumula, genera enfermedades cardiovasculares. ¿En dónde tenemos la betaína? Principalmente en el betabel. La mayor concentración de betaína la encontramos en el betabel. Hay una menor concentración en el pescado y también podemos encontrarla en el brócoli y en las espinacas. Si se fijan, brócoli, espinacas y pescado lo he mencionado más de una vez y contienen pues más de una molécula con estas características importantes. Del grupo de los antioxidantes, primero vamos a hablar de del galato de epigalocatequina, que se abrevia como EGCG. Esta molécula es un antioxidante, que quiere decir que neutraliza o elimina los radicales libres, los cuales son moléculas del estrés oxidante que causan daño celular. Entonces, al neutralizar estos radicales libres, protege a las células del estrés oxidativo. Además de eso, activa a una enzima que estimula la oxidación de las grasas, lo que aumenta el gasto calórico. Se ha visto que esta molécula ayuda a que se quemen más calorías de lo normal, ¿sí? Inhibe una enzima que degrada la norepinefrina, lo que acelera el metabolismo basal. Entonces, incluso sin estar realizando actividad física, se está acelerando ese metabolismo para la quema de las grasas. Aumenta la producción del calor corporal y en especial esto sucede cuando se combina con cafeína. Reduce la absorción de los carbohidratos, ayudando a mantener los niveles de azúcar en sangre, y también se ha encontrado que tiene propiedades antiproliferativas, es decir, es un preventivo para el cáncer. ¿En dónde se encuentra? Principalmente esta molécula se ha identificado en el té verde. El té verde en particular, además de tener esta molécula antioxidante, también tiene cafeína. Entonces, hablando de este efecto en el que se incrementa el metabolismo basal,
pues el consumir el té verde es la combinación de ambas moléculas. Estamos consumiendo una concentración de cafeína junto con la galato de pigalocatequina. También lo encontramos en el matcha, que está muy de moda recientemente. El matcha es lo mismo que el té verde, solo que el té verde es el consumo de las hojas en infusión, extraer las propiedades de esas hojitas del té, y el matcha son las hojitas del té verde molidas en un polvito muy fino. Entonces, cuando tú consumes té verde, tú extraes los componentes de esas hojitas en un té, en una infusión, y cuando consumes matcha es como si consumieras esas hojitas súper machacaditas y te estás comiendo no solo las partes del té, sino, no solo las moléculas que se disuelven en agua, sino todos los componentes de ese té verde. También quien contiene este tipo de moléculas es el cacao. Es importante aclarar que con el cacao se hace el chocolate y que el chocolate que contiene la mayor concentración de las moléculas antioxidantes que caracterizan al cacao es el chocolate. Mientras más amargo sea, más características de este estilo tengan. Mientras menos amargo sea el chocolate, mientras menos porcentaje tenga de cacao, mientras más dulce le sepa esa barra de chocolate, tiene menor cantidad de propiedades. Entonces, mientras más amargo le sepa el chocolate, mayor cantidad de estas moléculas contiene. Otro antioxidante de los más estudiados hasta ahorita es el resveratrol. Este resveratrol lo encontramos en las uvas moradas, principalmente en su piel. Se encuentra en el vino tinto, precisamente porque se produce a partir de las uvas, pero tiene que ser las uvas moradas. Y algunas bayas como los arándanos, las moras, las frambuesas, también en cacahuates, pistaches y en el chocolate negro, es decir, en el chocolate amargo. Como les decía, mientras más amargo, más antioxidantes tiene ese chocolate. ¿Para qué sirve el resveratrol? Neutraliza radicales libres porque es un antioxidante. También activa a la enzima AMPK, que estimula la oxidación de las grasas, aumenta el gasto calórico y también ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Activa también a otras proteínas mediante la modificación de las histonas que regulan el envejecimiento celular. Entonces se sabe que el resveratrol ayuda a que se repare el ADN y a disminuir la inflamación. Entonces se ha visto que mejora también muchísimo el tono de la piel cuando se consume ciertas cantidades de resveratrol. Aumenta la producción de óxido nítrico, lo que hace que haya vasodilatación, que se abran más esos vasos sanguíneos, causando cierto grado de protección cardiovascular. Evita que se den infartos y accidentes cerebrovasculares. Y no solo eso, estimula también la producción del colágeno. Entonces, tiene un efecto antienvejecimiento muy importante. Otro antioxidante que también ya cuenta con bastantes estudios es la curcumina, la cual la encontramos principalmente y en mayores concentraciones en la raíz de cúrcuma o el azafrán de la India, que es este polvito como entre amarillito y naranja muy potente que se usa como especia para la preparación de ciertos alimentos principalmente originarios de la India. Lo que hace es, como es antioxidante, elimina el estrés oxidativo de las células, reduce la inflamación y se ha visto que facilita la disminución de las molestias de las articulaciones. Las personas que tienen artritis o que tienen osteoartritis disminuyen el malestar al consumir curcumina. Estimula la producción de la bilis, lo que ayuda a que se digieran mejor las grasas, reduce el malestar estomacal y también ayuda a regular los niveles de colesterol, de los triglicéridos y favorece la salud cardiovascular.
Estimula la producción de proteínas, lo cual mejora la memoria, concentración y combate el deterioro cognitivo. Entonces tiene bastantes propiedades. Otro antioxidante es la quercetina. Esta la encontramos principalmente en las cebollas moradas, en las manzanas rojas, únicamente en las rojas, y en las alcaparras. Este antioxidante lo que hace es también disminuir el estrés oxidativo, lo que retrasa el envejecimiento celular. Es un antihistamínico natural. ¿Qué quiere decir? Que inhibe la liberación de histamina. Entonces ayuda mucho en procesos alérgicos. Personas con rinitis y asma y con alergias, les ayuda mucho este tipo de alimento. Relaja los vasos sanguíneos, lo que mejora el flujo sanguíneo y disminuye la presión arterial, y además de eso regula el colesterol. Refuerza las defensas naturales, tiene propiedades antivirales y también antibacterianas. Y recientemente se investiga su posible capacidad de eliminar células senescentes, es decir, células que ya están viejitas, que ya tienen bastante tiempo o que fueron dañadas por algún evento en particular. Entonces, se estudia recientemente la actividad de la quercetina sobre este tipo de funciones. Otro antioxidante es el ácido gálico, el cual podemos encontrar en arándanos, uvas, en las granadas, también en el té verde que ya mencionamos, acelgas y nueces. Lo que hace es disminuir la cantidad de radicales libres, atenúa la inflamación y reduce el dolor. Se ha visto que en la piel mejora mucho el tono de piel, elimina las manchas, calma irritaciones y reduce bastante la aparición de las arrugas. Algunos estudios ya la asocian también a esta molécula con la regulación del colesterol, reducción de la glucosa en sangre y también la mejora de la resistencia al ejercicio. Inhibe el crecimiento de bacterias dañinas y también combate la oxidación de grasas y aceites, que principalmente pues en los alimentos. El último grupo, que son los moduladores de histonas, la primera molécula de la que vamos a hablar es el sulforafano. Esta molécula la encontramos principalmente en el brócoli, en muy importantes concentraciones en el brócoli, en los repollos, en la coliflor y en la col rizada. Lo que hace esta molécula es que se sabe que activa una vía de señalización, que es la del NRF2, que regula genes que protegen a las células. Entonces, hay, hay una vía que cuando se activa, las células están protegidas contra antioxidantes endógenos, antioxidantes que se generan de forma natural dentro de la célula como resultado del metabolismo celular. No solo eso es lo que hace el sulforafano, también estimula las enzimas del hígado, lo que ayuda a eliminar toxinas y sustancias de desecho con mayor facilidad. Controla y modula los procesos inflamatorios, y también su consumo ayuda a proteger la integridad de las células, es decir, evita que haya daño en ellas y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. También está relacionado con efectos anticancerígenos. El ácido butírico es otra molécula modulador de histonas que tiene la característica que es un ácido graso de cadena corta. Este es un lípido y lo produce en particular la microbiota intestinal. No lo producimos nosotros, sino que lo tienen que producir las bacterias que viven en el intestino. Entonces, ayuda a fortalecer las uniones celulares que están en el epitelio intestinal y estimula la producción del moco intestinal, que protege toda esa aparato y muy importante para el proceso digestivo. Previene y trata el síndrome del intestino permeable.
Regula la respuesta inmunitaria del cuerpo, reduce la inflamación sistémica, es decir, la inflamación general de todo el organismo, aliviando síntomas de algunos trastornos digestivos como el síndrome del intestino irritable. Equilibra la microbiota intestinal, dificultando la proliferación de microorganismos patógenos, o sea, ayuda a la microbiota buena del organismo. Y también se ha visto su efecto en la reducción de la resistencia a la insulina y como apoyo para la pérdida de peso. Otro modulador de las histonas es la genisteína, que es una molécula que encontramos en la soya y todos sus derivados, también en los garbanzos y las habas. Esta molécula lo que hace es que modula los receptores de estrógeno y se ha visto que tiene un efecto importante en la reducción de los sofocos y los síntomas de la menopausia. Previene la pérdida de masa ósea, aumentándola en las mujeres posmenopáusicas, que lo que hacen pues es ir perdiendo esta característica en los huesos que les causa después osteoporosis. Entonces, esta molécula ayuda a prevenir la osteoporosis, reduce el colesterol total y el colesterol LDL, que es el que conocemos como colesterol malo. Disminuye la inflamación vascular, previniendo enfermedades cardiovasculares, previene el daño oxidativo, reduce respuestas inflamatorias del cuerpo y también se ha evaluado recientemente su posible efecto para facilitar la sensibilidad a la insulina, para restablecerla y poder controlar la glucosa, principalmente en diabéticos con diabetes tipo 2. Promueve la síntesis del colágeno y el ácido hialurónico. Entonces se ha visto que también tiene efectos sobre la aparición de las arrugas en la piel, ya que mejora la elasticidad y la hidratación de la misma. Por último, y no menos importante, quise agregar una molécula que no está agrupada en ninguno de los tipos que les mencioné al inicio, pero que tiene efectos importantes en las personas que lo consumen. Y estoy hablando de los ácidos grasos omega 3. Estos ácidos grasos se ha visto que pueden disminuir los niveles de triglicéridos, lo cual pues es de resaltarse porque el ácido graso pues es un tipo de grasa que tenemos nosotros en el organismo y cuando lo consumimos se disminuyen los niveles de triglicéridos. También mejora la presión arterial y previene la formación de coágulos, por lo que protege contra accidentes cerebrovasculares. Además de eso, tienen propiedades antiinflamatorias, mejoran los síntomas de artritis reumatoide, lupus, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Mejoran la función cognitiva e incluso se ha visto que pueden mejorar el estado de ánimo. Las personas que tienen depresión y ansiedad han mejorado bastante cuando consumen este tipo de ácidos grasos. En el embarazo y la lactancia es muy importante porque ayuda al desarrollo cerebral de ese recién nacido en formación y al desarrollo visual, favoreciendo también el peso al nacer. Previene ciertas patologías relacionadas con la retina, como la degeneración macular, y mejora también la sequedad ocular. Mantiene la piel hidratada, previene el enrojecimiento, inflamación y picazón. ¿Y en dónde encontramos estos omegas? Pues principalmente en los pescados, salmón y sardinas en particular, semillas como la chía y la linaza y en algunos frutos secos como las nueces. Entonces, hasta aquí algunos de los alimentos relacionados con la nutrigenómica que se ha visto que tienen impacto en la expresión de los genes, lo que mejora la salud de algunos pacientes. Cabe señalar que no son todos. Si nos ponemos a buscar, son muchísimas moléculas que se encuentran en los alimentos relacionados con efectos positivos. Y aquí también les quiero aclarar, dentro de la nutrigenómica también hay moléculas que tienen efectos negativos.
Generalmente los aditamentos de los alimentos, como los edulcorantes y muchísimos tipos de colorantes, tienen efectos negativos sobre nuestros genes. No me metí en esos temas porque quise abordar más el lado positivo, las moléculas que presentan alguna ventaja, pero quiero aclarar ese punto, que existen moléculas que no necesariamente están en los alimentos, sino que se adicionan a los alimentos procesados y que se ha visto que tienen efectos negativos sobre la nutrigenómica, sobre los genes de las personas. Hasta aquí esta segunda parte del video. Pueden contestar entonces el cuestionario de nutrigenómica.